Hoy vamos a desgranar cómo se diseñan las verdaderas experiencias de cliente. Y ojo, no hablando desde esos manuales tradicionales y súper aburridos llenos de procesos mecánicos, sino desde la ciencia neurocognitiva. Vamos a meternos de lleno en la cabeza del consumidor, porque, entender cómo procesa la información nuestro cerebro es literalmente la única forma de dejar una marca imborrable hoy en día. Para arrancar, es vital que nos hagamos esta gran pregunta. ¿Por qué narices olvidamos algunas experiencias al instante, mientras que otras se nos quedan grabadas a fuego en la memoria? Es un misterio que vuelve locos a líderes y diseñadores. Muchas empresas se gastan auténticas fortunas en cronometrar y perfeccionar cada segundo de un servicio. ¿Y para qué? Para que al día siguiente el consumidor no recuerde absolutamente nada. Y la clave de todo este enigma no está en medir el tiempo, está en la biología. Fijaos en esto, el enfoque tradicional es súper mecánico. Se obsesiona con el reloj, con los engranajes, diseñando en base a tiempos exactos y puntos de contacto muy rígidos. Pero claro, la realidad humana es un viaje neurocognitivo constante entre la mente y las emociones. El cliente no vive ese trayecto como si fuera una hoja de cálculo, ¿qué va? Lo vive como una experiencia emocional que luego su cerebro reconstruye. O sea, el enfoque mecánico mide el reloj, pero el enfoque neurocognitivo mide el impacto real. Y para entender esto a fondo, en este análisis vamos a seguir una ruta de 5 pasos. Primero, veremos ese choque entre el cerebro y el proceso. Segundo, la anticipación y el inicio del viaje. Tercero, el centro de la experiencia. Cuarto, cómo diseñar esos picos emocionales. Y quinto, terminaremos con el cierre y el famosísimo efecto retina. Así que vamos al lío con la primera parte. El cerebro frente al proceso. Aquí entra en juego un concepto alucinante, la memoria episódica, que vive en nuestro hipocampo. Solemos pensar que nuestra mente es como una cámara de vídeo grabando todo sin parar, ¿verdad? Pues la neurociencia nos dice que ni de broma. El hipocampo reconstruye lo que vivimos basándose en la intensidad emocional, en los detalles significativos y en la atención que pusimos. Prácticamente ignora cuánto duró la cosa. Así que la regla de oro es esta. Al cerebro le da exactamente igual el tiempo que pasaste ahí. Lo único que le importa es cuánto le impactó emocionalmente. Tomando como base el trabajo del doctor Henry Castillo sobre cómo funciona el cerebro consumidor, vemos que hay una estructura necesaria para crear un viaje que realmente funcione. No es una línea recta sin más. Son 5 capas superdinámicas: anticipación, inicio, procesamiento, picos emocionales y fase final. Cada una de ellas necesita su propia estrategia para conseguir alterar esa memoria episódica de forma positiva. Pasamos a la sección 2, la anticipación y el inicio de ese viaje, es decir, todo lo que pasa antes de la acción. En esta fase previa, nuestro cerebro activa lo que se llama la codificación predictiva. Básicamente, se pone a jugar a ser adivino. Intenta predecir el futuro y esto genera expectativas que pueden ser pura motivación o, cuidado, pura ansiedad. Para diseñar bien esta etapa y calmar esa incertidumbre natural, tenemos que enviarle un mensaje súper claro a nuestro cerebro más primitivo. Tranquilo, todo está bajo control. Y eso lo conseguimos dando expectativas clarísimos desde el minuto 1 y confirmaciones visuales de que todo va bien. Y justo después de esa anticipación, ¡pam!, llega el primer contacto. Y aquí hay una verdad absoluta. Ese primer instante tiene un peso desproporcionado en la memoria. Funciona como un ancla volutal. En ese microsegundo, nuestra atención neurológica está por las nubes, registrando la primera impresión a la velocidad de la luz. Por eso, aquí hay que eliminar cualquier tipo de fricción, generar claridad inmediata y meter un pequeño impacto emocional positivo. Un inicio suave hace que el consumidor baje la guardia para todo lo que viene después. Llegamos a la tercera parada. El centro de la experiencia, la fase pura de procesamiento. Agarraos porque este dato es tremendo, el 80%. Esta fase central ocupa más o menos el 80% de todo el viaje del cliente en cuanto a tiempo. Pero, y aquí viene lo fuerte, de ninguna manera representa el 80% del recuerdo final. Hay una desconexión total entre el tiempo que pasamos haciendo algo y lo que realmente recordamos. Pensemos en hacer horas de cola en un parque de atracciones para luego subir a una montaña rusa que dura 2 minutos. El tiempo masivo de espera no equivale ni de broma a la intensidad de ese recuerdo final. Entonces, para gestionar de forma brillante ese enorme tramo central, tenemos que dominar 3 variables. La primera, la atención. Es biología básica. Si no hay atención, no hay experiencia. Punto. La segunda es la carga cognitiva. Si diseñamos interfaces o procesos súper complejos, generamos fatiga mental en segundos. Las cosas simples crean fluidez y el cerebro lo agradece muchísimo. Hay que reducirle el esfuerzo. Y la tercera es la emoción, dictada por la amígdala. Esta pequeña parte del cerebro es la jefa absoluta del archivo. Ella decide qué información vale la pena guardar. Hay que mantenerla contenta dándole micrologros y confirmaciones constantes. Vamos con la cuarta sección, diseñando los picos emocionales, esos momentos verdaderamente críticos.
El cerebro recuerda los picos, no el promedio. Ojo con esta frase porque es oro puro. Es el principio clave de la regla del pico final. Si ofrecemos un servicio que es simplemente correcto o promedio de principio a fin, el cerebro lo va a clasificar como aburrido y lo borrará sin piedad. Para crear memoria a largo plazo necesitamos picos de intensidad reales. La parte buena es que estos picos los podemos fabricar estratégicamente. Son como las grandes subidas en esa montaña rusa cognitiva. Podemos usar la sorpresa, entregando algo que no se esperaba para nada. O el alivio, que es súper potente cuando logramos quitarle un marrón enorme de encima al usuario. También funciona la resolución impecable de un problema grave o una buena recompensa. El truco está en superar sus expectativas de golpe, creando ese famoso momento wow que rompe la monotonía y deja un ancla emocional inamovible. Y por fin llegamos a la sección 5, el cierre y el espectacular efecto retina, el momento de la verdad. Cuidado con este concepto porque lo cambia todo. El efecto retina significa que el momento final define el recuerdo. Tiene el poder absoluto de reescribir y ponerse por encima de todo el resto del proceso. Da exactamente igual si los pasos anteriores fueron lógicamente perfectos. Si el final es frío, confuso o frustrante, esa va a ser la mancha gigante que se quede registrada en la mente. El cierre no es un trámite más, es la firma definitiva en el cerebro del cliente. Diseñar este final requiere, por tanto, hilar muy fino. Primero necesitamos un cierre emocional potente que clave ese efecto retina. Segundo, hay que darle al cerebro una victoria clara, una confirmación rotunda de que todo ha salido genial, para que libere una sensación de recompensa genuina. Y tercero, tenemos que soltar el volante y dejar que la persona sienta que tiene el control. Cuando encajamos estas tres piezas, el recuerdo positivo se blinda para siempre. Así que quiero terminar este análisis lanzando una reflexión. El momento final del viaje que se está diseñando hoy en día va a ser solo un proceso burocrático más que nadie recordará o se convertirá en un efecto retina brutal que genere verdadera lealtad. Hemos visto cómo la ciencia cognitiva nos da el mapa exacto para elegir la segunda opción. El gran reto ahora es dejar de obsesionarnos con el cronómetro y empezar de una vez por todas a diseñar para el cerebro.